Bueno, comenzamos a leer. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, hoy es el quinto. Les pedimos que apaguen los micrófonos a medida que van entrando. Bueno, decía, hoy es el quinto encuentro de estas noches de cine, donde nos propusimos trabajar el valor de la vida y ver un poco, digamos, las películas que elegimos ver que nos enseñan al respecto, ¿no? Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, a ver, que acá me salió un cartel, perdón. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, voy a anunciar el próximo encuentro, que ya sería el último encuentro. Va a ser el 22 de noviembre. La película es Perfect Days, una hermosa película de Wim Wenders. Y vamos a tener dos invitados de lujo. Son dos críticos de cine. eh, Uno es Roger Cosa y el otro es David Oubiñe. Todo, digamos, entre la hermosa película y los invitados promete ser una buena noche. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre la película de Ken Loach, yo, Daniel Blake. Para eso, primero lo vamos a escuchar a Matías. Matías es un compañero de la organización del ciclo que nos va a presentar la película. Y luego van a hacer sus comentarios. En primer lugar, Diego Stulwar. Diego ya estuvo con nosotros el año pasado. Eh, Él estudió ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. Es docente, es investigador, tiene, digamos, un largo currículum, voy a decir lo esencial. Coordina grupos sobre filosofía y política. Es autor de varios libros. eh, Voy a mencionar solamente los últimos. Eh, del 2019, La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político. Y Vida de perro, balance político de un país intenso, del 55 a Macri, que es del 2018, que es digamos, una conversación con Horacio Berbisky, que se hizo a partir del triunfo en las elecciones de Macri, ¿no? Eh, bueno, tiene artículos por todas partes, escribe en Página 12, escribe en El cohete a la luna, escribe en un blog muy interesante que se llama Lobo Suelto, y además se lo puede escuchar en la Radio de las Madres, en AM 530, en el programa de Daniel Toñetti. Ahí arman un conservatorio, no, conservatorio, conversatorio, perdón. Muy bueno. Perdón, Diego, perdón, te pido perdón. Era la palabra que no tenía que decir. Con Daniel Toñetti y Alejandro Horowitz, y la verdad que es bastante interesante escucharlos, siempre, digamos, sobre temas, digamos, de política actual, temas sociales. Es, es muy recomendable. Eh, bueno, y nuestra segunda invitada es Silvia Ons, psicoanalista, miembro de la EGOL y de la MP. Es responsable del Departamento de Psicoanálisis y Filosofía, La razón desde Freud. Fue fundadora de la revista Dispar, una muy buena revista. Eh, bueno, tiene y tuvo una amplia actividad como docente. eh, También ha publicado innumerables artículos, no solo en medios psicoanalíticos, sino en medios masivos. Y
también. Tiene, digamos, es autora de varios libros, así que voy a mencionar solamente los últimos. Del 2022, el psicoanálisis líquido y sólido, que lo escribió junto a otros colegas. Del 2021, el movimiento trans entre el feminismo y el machismo. Y del 2020, el sexo del síntoma. Bueno, eh, Matías, te escuchamos a vos en primer lugar, después a Diego y luego a Silvia. Bueno, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a ser breve, prometo voy a ser breve, así van los compañeros. Eh, Pensé varias cosas para decir sobre la película, para introducir, y digo, bueno, ¿cuál era como la que podía explicitar de mi parte la relación que tengo con la película? Porque la he visto un montón de veces, así que tengo como una relación con esta película. Es una película que es difícil de ver, pero también al mismo tiempo es hermosa. Después, bueno, esto irá saliendo por ahí. Eh, a mí me, ¿Qué es lo que me gusta de Ken Loach? A mí lo que voy a decir va a sonar contradictorio. A mí me encanta la falta de sutileza que tiene Ken Loach. No tiene sutileza. Y eso que sería como una especie de tabú en el cine, algo que se supone que estaría mal. Él logra algo, un efecto, una pirueta que hace que se vuelvan encantadoras sus películas en cuanto a la honestidad que tienen. Eh, no me voy a meter mucho por ese terreno porque me gustaría después que a partir de lo que diga Diego y lo que diga Silvia, lo que se pueda comentar. Yo apenas voy a introducir diciendo lo que me pasó en esta nueva oportunidad que la vi por ahí en este marco. Creo que este análisis que estamos haciendo hoy, que es hermoso, que está buenísimo, pero creo que llega tarde. Eh, Este análisis se tendría que haber hecho más cerca del momento en el que se estrenó la película, porque esa capacidad que tiene la película que tiene el arte, ¿no? Para anticipar lo que va a venir. Cuando Ken Loach hacía esto, parecía, se lo tildaba hablábamos con Pablo en el arranque, se lo tildaba de melodramático, de exagerado. Y hoy, estábamos hablando también en el arranque, parece que se queda corto con la realidad que nos toca vivir. Entonces digo, esa capacidad que tiene el cine para adelantarse a lo que viene por delante, también nos demanda a nosotros estar un poco al ritmo de esa capacidad que tiene el cine y pensar, bueno, este, cuándo debemos hablar de las películas y que no nos pase que lleguen tarde, como creo que nos toca ahora, aunque está bien que hablemos de la película hoy por hoy. Y lo que voy a decir, así a modo de introducción, bueno, nada, largometraje número 30 y pico de Ken Loach, un tipo que empezó filmando con un compromiso social desde el arranque de su cine, desde sus películas televisivas, allá por la década del 60, cuando compartía la escena con los directores y directoras de lo que se conoce como el free cinema británico, un estilo muy documental, donde lo más importante es lo que se dice, el contenido y la forma se adapta a ese contenido. No era un estilista, no es un estilista Ken Loach, lo deben haber visto, no es un estilista, es un tipo que lo que pone por delante es la rusticidad de lo que tiene para decir su discurso. El discurso no se adapta a la forma. Pero en esta oportunidad, cuando uno lo va viendo muchas veces, yo noté algo que después, si quieren, con el devenir del encuentro lo podemos charlar, y es la presencia de lo digital. Lo digital a mí me llamó mucho la atención en este visionado, ¿no? Pero lo digital, digo, Internet, las primeras apariciones de los celulares con protagonismo. Lo digital como cómplice de la burocracia como trampa del ser humano. ¿Sí? Digo, eso hoy me parece que cobra otra relevancia. A mí por lo menos me pasó que, que me cobró otra relevancia con la mirada de hoy. La quería compartir con ustedes, así como modo de introducir. Y a partir de eso, bueno, despuntar un poquito el ovillo para lo que surja del análisis de Diego, de Silvia y del resto. Y bueno, gracias por estar acá y por que podamos charlar de esta película en este momento. Bueno, gracias, Matías. Diego, te escuchamos.
Bueno, es la tercera vez que participo en este ciclo y es la tercera vez que me ocurre que empiezo a ver una película y me angustia un poco y digo, ¿por qué Pablo me pide estas cosas y yo le hago caso? Y después, por supuesto, entiendo que valió la pena y hasta me entusiasmo, digamos, ¿no? Em, no quisiera hablar mucho de Ken Loach, salvo que después haga la conversación, porque a Ken Loach, no sé, ustedes, yo lo he visto en épocas muy distintas, ¿no? Desde momentos muy iniciales que me resultó fascinante, momentos intermedios que me resultó decepcionante, y el último tiempo, gracias a la insistencia de Pablo, lo vuelvo a redescubrir, digamos, en una zona que no me parece ni fascinante ni decepcionante. Pero me parece un buen compañero, digamos así, ¿no? Me pasó cuando lo empecé a ver, me di cuenta que todo el esfuerzo que hago para no quedar sumergido en la tristeza de la época, me lo arruinaba de un plumazo. Entonces, en ese sentido, digamos, me peleé toda la primera parte con él de una manera grande, no sé por qué todo el tiempo. Estamos tratando de zafar, digamos, ya sabemos que la realidad histórica y política es una especie de horror, además lo vi en la misma semana, como les habrá pasado a ustedes que ganó Trump, ¿no? O sea, no hay nada digamos, en ver la película que a uno le descubra algo que no supiera, pero no me lo pongas tan de frente, ¿no? Porque estoy tratando justamente de sobrevivir a esto, ¿no? Entonces, no veo una didáctica, digamos, no es que uno se toma conciencia de una situación social, sino que es, bueno, basta ya con esto. Pero claro, luego la película no es solamente anunciarnos la tristeza del momento, ¿no? Tiene más cosas. Yo hace 2 años que estoy obsesionado con un autor, ¿no? Que es tan clásico, tan clásico, tan clásico que da vergüenza, porque podríamos decir que la humanidad entera está obsesionada con ese autor. O sea, que uno también lo esté, no es novedad, que es Kafka, ¿no? Vengo leyendo, porque estoy terminando un libro en donde Kafka tiene un lugar importante, ¿no? Y me resultó inevitable ver acá una nueva edición del Proceso, ¿no? Ajá. Un poco recién se dijo, ¿no? O sea, esta burocracia, ¿no? Digamos, este juicio constante sobre la vida, que en cierto sentido uno podría decir que el protagonista se podría preguntar todo el tiempo, ¿no? Igual que Joseph K. ¿Procesado por qué? ¿De qué se me acusa? ¿Quiénes son los jueces? ¿No? Es decir, estamos hablando de un sujeto que se presenta como una especie de trabajador, o sea, muy indiscutible, ¿no? Muy irreprochable, un trabajador de toda la vida. Y cuando le empezamos a conocer los pliegues de su intimidad, es un personaje adorable, digamos, ¿no? Y lo único que conocemos concretamente en su vida es lo buen vecino que es, lo comprensivo que es, esta escena en donde se encuentra con esta madre con 2 hijos, ¿no? Y cómo se pone a disposición. ¿Quién juzga a esa persona? ¿Quién juzga la vida de esa manera tan cruel, tan brutal, ¿no? Y el final, que tiene la estructura de un juicio, ¿no? Finalmente él va a poder enfrentar el sistema, ¿no? Y hay un abogado que le dice, vas a ganar, y él tiene su alegato ya escrito y no lo puede decir. Y ella dice, ¿no? En el funeral dice 2 cosas, dice, lo mató el Estado, ¿no? Y parece decir lo mismo que dice Kafka en la última línea del Proceso, que es, solo la vergüenza sobrevive, ¿no? Sí, no hay más nada que decir que todas nuestras instituciones están impregnadas de una vergüenza. A mí me duele, digamos, algo así como esta confusión que empieza a haber ya a esta altura del partido entre vida y melancolía, ¿no? O sea, cualquier vida que merezca ser vivida ya está puesta en pasado, ya está conjugada inevitablemente en el pasado. El presente es una especie de máquina furiosa, digamos, que desubjetiva, que deseca la existencia. Entonces, la fusión, digamos así, ¿no? Entre dignidad y melancolía, entre dignidad y pasado, entre dignidad y nostalgia, bueno, es muy cierta, ¿no? Pero es muy abrumadora también. Y me parece que conecta muy bien con lo que yo llamaría un retorno del kafkismo, ¿no? En el sentido de que el único afecto que puede
en este sentido movilizar algo es la idea de vergüenza. Al mismo tiempo me parece muy interesante el esfuerzo que hacen ellos dos, el protagonista y la protagonista en un buen tramo de la película, por reparar algo, me refiero no a uno u otro daño que el sistema haya hecho, sino, creo que ese es el título de la película, ¿no? Que la vida es algo que se presenta como que no puede ser vivida si no la vamos a reparar, ¿no? Como si la vida realmente vivible es un conjunto de actos de reparación. A esta altura del partido habría que decir psíquica, ecológica, económica, es decir, en todos los planos, es cada vez más abrumador, ¿no? Es decir, se nos presenta un proyecto absolutamente destructor como forma de apropiarse del futuro y uno no puede sino subirse ahí de una u otra manera, con o sin quejas, con o sin indignación. Y por otro lado, hay un reverso que me parece muy interesante como lo plantea él, en el sentido de que ese reverso es un reverso femenino, es muy femenino, ¿no? O sea, está muy apegado a la reparación, muy aferrado a crear la condición de vida para otros a costa de lo que sea, que en algún momento incluso lo supera a él, ¿no? También la supera a ella, ¿no? Esa escena se la recordarán donde ella va a buscar comida para los hijos y no, está muerta de hambre, y se pone a llorar y digamos, él cree que no va a poder, ¿no? Todas esas son figuras que me parecen muy conmovedoras, muy reverso de las cosas que se dicen en esta época, muy puesto en reverso de lo que se dice en esta época. Y Ken Loach me parece que es uno de los grandes autores de la clase obrera británica, ¿no? Y creo que con el tiempo nos fue diciendo, ¿no? Desde Tierra y Libertad, que es la primera película que yo vi, que está puesta ahí en la Guerra Civil Española, el POUM, André Nin, el trotskismo, el libertarianismo, digamos, a esta película, pasando por Sorry, que alguna vez comentamos también, que es una suerte de sociología en vivo e indirecto de en que se fue transformando el trabajo, en que se fue transformando la clase trabajadora y la incapacidad del mundo de las izquierdas por leer esas transformaciones, ¿no? Y por seguir suponiendo sujetos ideales, ¿no? Que deberían hacer lo que no hacen, y muy, digamos así, en mucho despegue de lo que realmente hay. Termino con esto, este comentario, porque no sé para dónde irá la conversación, no sé cómo hacia dónde llevar más el comentario, pero sí que me parece algo que es muy interesante también vinculado con Kafka, y espero no irme de la película, espero estar comentando la película con esto que digo. Los sujetos individuales puestos como los verdaderos lectores de las transformaciones de la época, no las formas de conocimiento más convencional, la sociología, el discurso político. Los sujetos reales puestos en una función muy exigente, que es tratar de entender cuáles son las fuerzas que están golpeando la puerta. Vamos a decir, si cada uno de nosotros, en tanto que ser vivo, teniendo que hacer la experiencia del mundo en el que estamos y las fuerzas con las que nos estamos enfrentando. Por eso me pareció muy interesante cuando Matías dijo la burocracia y lo tecnológico. Si la burocracia no como lo antiguo, sino como eso que no deja de renovarse, que no deja de aparecer técnicamente asistida, ¿no? Que no deja permanentemente, digamos, bajo el efecto de la modernización, de producir exigencias y exigencias y exigencias y exigencias de tipo cognitivas, de tipo sensibles, ¿no? Entonces me resulta muy interesante el impasse en el que yo creo que Ken Loach nos mete, que es seguir viendo, ¿por qué seguir viendo la clase trabajadora? Sería la pregunta, ¿no? Si ya no tiene capacidad de emancipación, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué habría que mirar ahí? Y al mismo tiempo esta cosa benjaminiana, ¿no? De ciertas vidas que por el tipo de relación que tienen con la producción, con la burocracia y con el mundo real de la creación de riqueza, están en mejores condiciones de saber cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las formas de destrucción y cuáles son las formas de reparación en base a los cuales podríamos volver a imaginar algo, ¿no? Eso me parece siempre en Loach, como si dijésemos, es el último obrerista, ¿no? El último obrerista que sigue ahí a pesar de todo, insistiendo con que hay que mirar en ciertas zonas. Así que en principio digo esto, si ustedes creen que dije poco me avisan y digo más cosas, y si no, después conversando retomamos. Bueno, gracias, Diego. Dijiste un montón de cosas y súper interesantes que, bueno, se van a seguramente retomar en la conversación. Bueno, Silvia, te escuchamos a vos ahora. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es la segunda vez que participo y te agradezco, Pablo. La había visto la película hace tiempo y la volví a ver ahora. Bueno, en realidad yo tomé un sesgo esta vez al ver la película,
que es el totalitarismo de los protocolos, ¿no? Pensaba en algo, me quedé con algo que plantea en un momento el protagonista, que es qué falta de perspectiva, ¿no? Él se refiere a ese examen, digamos, que aparece en el primer momento inicial de la película, que es muy interesante porque es un momento donde no aparece la imagen de los personajes, solamente, y creo que ahí está el punto básico de la película, que es que la vida desaparece en la tiranía de los protocolos, ¿no? Pensaba en algo que en ese protocolo donde justamente la entrevistadora no contempla lo real de lo que le ocurría a este sujeto, que era un problema cardíaco, ¿no? Que eso era lo esencial. Y, digamos, le hace todo tipo de preguntas sobre otras cuestiones donde marcan que él puede trabajar, ¿no? Donde la cuestión cardíaca muestra que él no puede trabajar, pero eso no es considerado. Justamente se trata del corazón. Creo que el símbolo también importa, ¿no? Es decir, no se tiene en cuenta el problema cardíaco del protagonista y no se tiene en cuenta su corazón. Creo que ahí está, digamos, la base de lo que se va a desarrollar en la película. Y en un momento el protagonista dice, pero qué falta de perspectiva, ¿no? Y me hizo acordar a algo que plantea Hannah Arendt cuando ella dice que la falta de sentido común, que es lo que aparece justamente en ese protocolo ridículo, se podría decir, al servicio de la burocracia, de la cuestión digital también, como lo planteó Matías, ella dice que la ausencia del sentido común es la base del totalitarismo, ¿no? Y creo que justamente acá aparece la ausencia de sentido común en relación a la tiranía del protocolo. Pienso que el tema del protocolo, que me parece que está muy vinculado con algo que plantea Miller, y creo que ya Heidegger se anticipa, me parece que Diego puede hablarnos también de esto, ¿no? Cuando Heidegger cuestiona la cuestión del el término recursos humanos, creo que habla de stock o algo así, ¿no? Recursos, cuando se habla de recursos humanos, en realidad no hay ningún recurso humano, ¿no? Los recursos son inhumanos. Y de alguna manera, el hombre numérico, que sería, digamos, el hombre numérico es a ver cómo se adapta, digamos, el entrevistador a ese protocolo absurdo, sin perspectiva, como lo plantea el mismo protagonista, y se trataría del hombre numérico, o sea, no el hombre que plantea Molière cuando habla de el hombre de calidad, ¿no? Porque él es un hombre de calidad, el protagonista es un hombre de calidad, esto que planteaba Diego, es un hombre noble en el sentido de nobleza, ¿no? Molière habla del hombre de calidad como el noble, pero el noble no es solamente el noble, digamos, de etiqueta, sino la nobleza de este ser humano, que no es contemplada como su propio corazón. Y, eh, y entonces pensaba, digamos, que en realidad el tema del hombre numérico, digamos, que sería adaptarse a ese número, es un hombre que tiene que ver con la cifra, con la cantidad, y en esa cifra y en esa cantidad lo que queda rechazada es la vida. Lacan también habla de esto en la apuesta de Pascal, ¿no? Cuando analiza la apuesta de Pascal en relación a Pascal en la era capitalista, ¿no? En el sentido que Pascal iba a poner una empresa de transporte
en París. Y Lacan queda muy enganchado con esto y dice algo en un seminario, dice que si Pascal apuesta a la vida, es porque la vida ya está perdida en el ingreso en el mercado, ¿no? Es interesante. Perdida en relación al mercado, en relación a la tiranía de los protocolos, la tiranía de la burocracia, pero sin embargo creo que hay una recuperación de la vida, esto que planteaba Diego como reparación, en relación al encuentro. Me parece que hay una apuesta al amor, porque creo que en ese encuentro hay una transformación, tanto de él como de ella, y una transformación también del niño, que en un primer momento parecía tener lo que hoy se llamaría desde los protocolos espectro autista, ¿no? Y que sin embargo, ¿no?, a partir del encuentro con él, logra una conexión, ¿no?, muy interesante. O sea que creo que también la película habla del amor, de la importancia del amor. Creo que el tema del protocolo no solo se vincula con la burocracia, con esta cuestión, ¿no?, sino que también se vincula con algo que yo encuentro, digamos, en la vida amorosa, si se quiere. Y aquí voy a tomar algo que me comentaba una paciente cuando tenía estos encuentros por Tinder, que por supuesto que a veces se pueden producir encuentros, no es para rechazar, pero ella decía, me he sentido como expuesta a un casting amoroso, ¿no? Es decir, que alguien tiene una idea de lo que busca, ¿no?, como en estos protocolos, y lo que no se adapta a lo que se busca, se rechaza. Y entonces creo que esta cuestión del protocolo también aparece en otros aspectos de la vida. Casting, empecé a investigar, ¿no? Me pareció un hallazgo esto que planteaba la paciente. También lo escuché en mi hija cuando hablaba de un amigo que después de su casamiento dijo, me equivoqué en el casting, lo cual me pareció como terrible. Casting es molde y casting es también vaciamiento, ¿no? Vaciamiento de la cualidad, ¿no? Es decir, la era numérica. Pero la era numérica que transforma en estúpidas a las personas, ¿no? Porque justamente también muestra la estupidez, ¿no? La estupidez de la entrevistadora, ¿no?, que no lo escucha, no lo escuchan, no hay caso. Falta de perspectiva, se podría decir. Y luego la estupidez que se da, digamos, en la burocracia, salvo, digamos, una empleada que escucha algo que también después está en el funeral, y que también hay cierta salvación, se podría decir, de lo que queda fuera del protocolo, de la burocracia. Bueno, eso es lo que puedo decir de la película y escucho. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, me parece que hay varias puntas, ¿no?, como para conversar, para alargar la conversación. Lo que me pareció interesante por ahí de los dos comentarios es que, digamos, en ambos, si nos quedamos con lo que, digamos, la película presenta como opuestos, ¿no? Por un lado, digamos, de lo que no podemos zafar, en términos de Silvia, sería esta era numérica, la burocracia, ¿no?, el proceso kafkiano. Pero por otro lado, me parece que tanto Diego como Silvia tomaron alguna vía que también, por supuesto, está presente en la película,
alguna vía como para poder salir de eso, ¿no? Diego hablaba de la cuestión de la vergüenza, de lo femenino, no sé si nombraste algo más, Silvia tomaba la cuestión del encuentro, del amor, ¿no? De cómo esto transforma, por ejemplo, a ese niño, no solamente al niño, ¿no? A todos los personajes, me parece. Así que, bueno, abrimos a la conversación. Ah, hay también un efecto de transmisión importante, ¿no? Que se pone en juego, digamos, él muere, pero, digamos, él le llega a ella, ¿no? Hay una Totalmente, transmisión muy importante ahí. Mm, sí. sí, De hecho, ya parece cuando vemos al niño que parecía tener ADD, digamos, el hiperkinético que no puede prestar atención a algo, quedándose 2 horas lijando un pescadito, ¿no? Ya hay algo de esa transmisión. A mí me gustó mucho, voy a decir las primeras cosas que me llamaron la atención para pensar el valor de la vida de los comentarios de Diego y Silvia, que agradecemos mucho. Por un lado, sí, está todo el clima kafkiano en la película, ha sido tomado en muchos comentarios, cierta homología con el proceso de Kafka, de lo cual me parece que eh, lo que podemos subrayar es que de ese proceso no hay salida, ¿no? Como muestra Kafka. Eh, de del protocolo no hay salida, digamos, ¿no? No es por ahí, no se puede, no hay una salida vital. Y me gustó mucho lo que planteaba Diego em, de la cuestión de la reparación, ¿no? La vida como una sumatoria de actos de reparación. No sé si lo ligaría tanto con la melancolía. Entendí la idea que planteabas, Diego, de que ya estamos vemos la vida como en una dimensión de pasado. Recordaba lo que decía Freud sobre la neurosis, decía, hacía una analogía con el coche, con el taxi, ¿no? Uno se sube al taxi y al bajar el taxista la bandera, ya le debemos, ¿no? Y Freud decía, no arrancó el viaje y yo ya debo, ¿no? Entonces decía, el sujeto humano, sobre todo el neurótico, llega a la vida y ya está en falta, ya está en deuda, ya es culpable, ¿no? Y, y me parece que hay eso de la vida, ¿no? Como un sucesivo intento de reparar algo, de revitalizar algo. Me gustó que le puede dar una dignidad a la vida. Me gustaba más la idea de nostalgia, ¿no? Porque la nostalgia es no es la rememoración, es la, eh, ¿no? El añorar lo que nunca estuvo, lo que nunca se tuvo, ¿no? En realidad la nostalgia no es por algo que existió o se tuvo, sino por algo que no estuvo nunca, que ya estaba, que siempre estuvo perdido. En ese sentido del pasado y de la dignidad que podría tener la vida como reparatoria de eso me encantó. Y respecto del comentario de Silvia, la alusión al casting me parece muy actual en este mundo tan mercantilizado y tomando eso de la etimología de molde y de vaciamiento, porque en realidad es como seleccionar para dejar ¿no? a la mayor cantidad fuera para escoger, segregar algo de allí y que pensado desde la era de los protocolos, hay algo de la vida humana, del corazón, como decías, que queda fuera, ¿no? Que es descartado del casting. Bueno, me parecieron valores, significaciones para pensar el valor de la vida que incluso no habíamos tomado todavía en el ciclo y para seguir conversando. Hay 2 manos levantadas, Santu. Sí, Leo. Hola, buenas noches.
Bueno, súper interesante, comentarios y me propongo hacer como un continuado. Hablaron de Kafka y me acordé del cuento Ante la Ley, en donde también hay una gestión, porque el personaje está incluido y excluido a la vez, y tal vez en esta coincidencia siniestra termina también con la muerte, sin poder conseguir ingresar. Y también pensaba esto que decían recién de los opuestos, y además de los que nombraron, se me ocurrió en estas versiones de lo digital, este personaje que sostiene lo analógico, ahí como el mundo de lo conocido y como en el otro que todavía no puede terminar de ingresar, descifrar, participar. Eh, y justo lo tomo con este episodio célebre de los últimos días, en donde el anonimato de lo digital, que da lugar a la cobardía, a poder decir cualquier cosa a cualquier persona, hasta que alguien pone la cara. Y pensaba en esta escena donde él pone, yo, Daniel Blake, ¿no? Lo escribe con la mano, en la pared, pone el cuerpo. Es una película que todo el tiempo pone el cuerpo. Me parece que está la patología del corazón también, que lo podemos llegar a jugar con lo simbólico de este hombre que tiene mucho corazón, y se enferma, y también lo que se lo priva es del empleo. Él no deja de trabajar nunca. Si hay algo que hace durante todo el tiempo es trabajar, es no guarda reposo, no hay un cuidado ahí, está para los otros. Una película de amor, y también pensaba que ahí en donde esperamos quizás un desencuentro, que es en lo intergeneracional, es donde hay lazo y donde funciona, ¿no? Ujú, Eh, ujú, ujú, y también pensaba que el reverso del amor no es el odio, es la indiferencia, donde a veces también se le presenta a él algo como que no se lo mira, no se lo escucha. Y él no se queda callado. En esta sociedad también donde conviene, bueno, se reedita el no te metas o cada uno atiende a su juego, es el primero, ¿no? El que no puede soportar la indiferencia, el que levanta la voz, ¿no? Y esto parece que no tiene lugar. Y queda atrapado entre este empleo que no lo termina de desemplear para instalarse en otra categoría, y pensaba sobre eso que hace, lejos de quejarse o de dar una respuesta por el lado de la violencia, él asume un compromiso, ¿no? Es un tipo que no puede escaparle a la verdad, tiene una posición ética, y va y lleva su cuerpo a hacer toda la gestión, a entregar currículums que son escritos con la mano y que dan cuenta de su recorrido, de su experiencia, y ahí tristemente triunfa porque lo convocan y todo, y él no puede tomar el trabajo que consigue. Bueno, me pareció es una película también de amor, ¿no? De un lazo a otro donde hay alguna respuesta, y se sostienen como pueden, y creo que hasta ahí más o menos anoté. Bueno, gracias, Leo. Estela, desmuteate, Estela, ¿podés? Ahí A creo ver, que alguien que la desmute. Ahí está, ahí estaba. Ahí. A ver. a ver ahora. Ahí no toques nada. No, 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 no era yo. Era yo Se el volvía, que estábamos se volvía tratando de solito. desmutearte. Bueno, nada, un par de comentarios. Yo vi la película cuando se estrenó y vi un poco otra película, una parte, ahora, y me sorprendió que era el 2016 el estreno de la película. Yo hubiera pensado que era poner el 2006, pero porque la velocidad con que me sentí identificada con esa realidad burocrática, evaluadora, los teléfonos que te dejan colgada o que te dicen cualquier cosa, no lo viví tan así en el 2016. Lo vivió con mucha más intensidad
a cosas parecidas en este momento social. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería agregar que están todos sometidos a la evaluación, nadie puede sacar los pies del plato, porque se ve lo que le pasa a esta chica que quiso acercarse, pero también él diciéndole al comienzo de la película a la mina que le hace las preguntas, diciéndole que pertenece a una empresa, que ella tiene que disminuir la gente que le da el ok. O sea que también tiene que hacer trampas si puede. Y bueno, me siento más identificada con los comentarios ay, no aparecen del último que comentó antes de Silvia, en el sentido de que de esa impotencia, ¿no? Porque incluso cuando él escribe su nombre, ya, la gente se divierte, aplaude, pero nadie se pone, eso trasciende solo porque trasciende a nivel de los medios. Entonces ahí le llega a alguno y trata de frenar. Pero si no, se vuelve muy difícil. Bueno, y agradezco un poco los comentarios de Silvia y sobre el tema del amor, porque es verdad que está eso casi como un alivio que uno siente en la película o él reaccionando. Pero más bien me quedo del lado un poco de la impotencia de que no se puede hacer, pero bueno, hay como la vía del amor tiene sus senderitos, qué sé yo. Gracias. Bueno, gracias, Estela. Hay una mano acá, Marta Mariel Cibadón. Mientras se desmutea Marta, quisiera agregar, pensé que lo iba a tomar Diego. Una de las lecturas que me parece evidente que se puede extraer del film es que Ken Loach plantea que el estado de bienestar, eso lo comentábamos un poco en la previa con Silvia, eh, ha sido una estafa, ¿no? En Reino Unido, con toda esa maquinaria para supuestamente otorgar pensiones, subsidios, seguros de desempleo, etcétera, aparece lo que va a ser rechazado de allí, ¿no? Lo que va. Pablo, breve sobre esto, porque esto está en muchas películas de Ken Loach. Yo Sí. diría que no es un fracaso, es un éxito. Que el estado de bienestar social fue construido para desarticular la potencia de la clase trabajadora. Y Loach lo viene diciendo con mucha insistencia y con mucho sistema. Es No, bueno, decir, está bien lo que se había entendido como el estado de bienestar para todos, ¿no? El welfare Claro, state. claro. bien. Sí, Marta, te escuchamos. No sé si hay que desmutearla o te tenés que desmutear vos. Activar. ¿Me escuchan ahora? Ahí. Sí, perfecto. Bueno, es que, bueno, justo antes han dicho cosas que quería decir. Agradezco todos los comentarios. Pensaba, la forclusión del sujeto en todas partes, desde el cero de la película hasta el final de la película. El sujeto queda por fuera. Lo único que importa es el mandato del amo. Y en eso veo que quedan todos presos. Los empleados, que aquella que quiere tener otra mirada, otro alojamiento es llamada por la jefa y le cae el peso de la ley, ¿no? Una ley feroz, ¿no es cierto? Y la contraposición, el personaje, Daniel, que es lo más antisegregativo, porque alojó a su mujer, a la locura de su mujer, acompañó a su mujer, y bueno, y después podemos ver todas las declinaciones en relación a la chica, los hijos, los vecinos, etcétera, ¿no? O sea, aloja Excelente. todas las diversidades. Muy cierto.
Gracias. Sí, sí. Bueno, con esto que decís de la forclusión del sujeto, me parece que ya casi podemos decir que el título de la película es una denuncia en sí misma, ¿no? Y digo esto cuando él aparece en la pared pintando "Yo, Daniel Blake", ¿no? Ahí estampando su nombre y su singularidad de alguna manera, ¿no? Sí. No sé si Diego, Silvia, Matías quieren comentar algo. Por ahí un par de cositas, ¿no? Porque, digamos, ese poner el nombre en su muro es lo que hacemos todos en Facebook, ¿no? Es decir, ya a esta altura del partido, poner tu nombre en una pared vendría a ser algo así como esta, como este fin de la idea de que hay una pared en donde uno pone un nombre y con eso está diciendo algo, porque estamos todo el tiempo conminados a exhibir toda nuestra subjetividad en lugares para el consumo, el me gusta, y, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué se trata esa contraposición en todo caso entre una pared real y alguien que va y pinta y se expone y viene la policía y puede armar vínculos y puede producir otro tipo, o sea, hay algo resistente, digamos, en el hecho de poner la pared? Me acordaba algo eh, de una lectura que hizo Walter Benjamin sobre Kafka, y que él dice, bueno, Kafka era un amante de los fracasados. Él mismo era un fracasado, digamos, ¿no? Hasta que no estaba seguro que había fracasado, no triunfaba, si no lograba nada. Es decir, los fracasos no eran lo suficientemente contundentes, no lograba nada, ¿no? Y Benjamin tira de ahí y dice, en realidad el héroe de Kafka son los necios, son los que no quieren estar con la ley, que los que no quieren estar en su tiempo, los que no saben o no quieren o no pueden vivir o adaptarse, que son figuras más o menos desesperadas, que como por ahí dijo Pablo, no encuentran una salida. Pero hay una cosa muy interesante en los necios, que es que porque no encuentran una salida, la buscan. No es que son los que aceptan que no hay salida, son los que mejor saben que no hay salida y por eso la buscan. Entonces es un tipo de desesperación bastante particular, porque no es exactamente el desaliento o la resignación. Entonces me parece que también se podría decir así, ¿no? Creo que si entendí bien lo que dijo Silvia, es la posición del amor frente al número, ¿no? Es no aceptar entrar en ese código, no poder incluso entrar en ese código, ¿no? Ser una especie de resto de ese código. Y a partir de ahí hay una suerte de no aceptar, ¿no? Que Benjamin cree que eso debería ser una especie de imperativo categórico, ¿no? Vivir de manera tal de no ser aceptados. Vivir de manera tal que siempre haya la posibilidad de otra cosa. Que siempre, en ese sentido, creo, si la entendí bien a Silvia, juega el papel del encuentro. Hay algo más que me parece importantísimo de lo que dijo Silvia al comienzo. Cuando Silvia habló de totalitarismo. Me interesa muchísimo, ¿no? Porque el totalitarismo que estamos viviendo, pero incluso yo porque en la película algo de esto podría haber ocurrido, o sea, es completamente el triunfo de la libertad, ¿no? Estamos en una situación extraordinariamente paradojal. Nunca hemos sido tan gobernados en nombre de la libertad, obsesiva y fanáticamente, ¿no? Cada cosa que se hace o se dice es en nombre de nuestra libertad mayor, ¿no? Para que podamos radicalmente ser absolutamente libres. Entonces, la idea de un totalitarismo que se funda en la libertad tiene como condición la destrucción del cuerpo, eso es lo que quiero decir. Es una libertad donde queda garantizado que el cuerpo afectivo está completamente aniquilado, completamente impotentizado y puesto en pasado. Eso es lo que quería decir con la vida conjugada como pasado. El cuerpo es lo que tuvieron las generaciones anteriores, que podían realmente tener tiempo para amar, hacer revoluciones, hacer grandes obras de arte. Nosotros ya somos elementos totalmente tomados de una máquina que nos asegura que hay libertad si no hay cuerpo. Y entonces ahí pasa algo con el sentido que es muy brutal, porque en toda la tradición que podemos reconocer como conmovedora, digamos, en todas las cosas del pasado, el cuerpo es condición de posibilidad del sentido. El cuerpo, y cuando me refiero al cuerpo, me refiero al cuerpo de unos con otros, ¿no? La experiencia espinosista de la composición, el tema de reconocer qué es lo que alguien puede pensar o hacer cuando entra en contactos, que es el problema de la clase trabajadora en Ken Loach, ¿no? Esos otros son la clase obrera, la que está obligada a producir riquezas en ciertas condiciones y ha sido derrotada. Estos son los sujetos necios que quedan después de una derrota en la que se ha perdido el cuerpo como producción de sentido, y la pérdida del sentido, la pérdida de la capacidad de percepción, cuando está políticamente organizada,
se llama fascismo. Con o sin Mussolini, con o sin camisas negras, con o sin marcha sobre Roma, sea siglo XX o sea siglo XXI. Este me parece un tema en donde tenemos mucho que trabajar. Una forma de fascismo que no depende de una forma política, depende de una enorme expropiación de la capacidad de producir sentidos desde los cuerpos, de producir percepciones desde la experiencia. Esta gigantesca desautorización por el cual todos nosotros somos gente que básicamente no entendemos nada. No entendemos lo que pasa, no entendemos cómo funcionan las máquinas, estamos desactualizados respecto a los programas, vivimos siempre en retraso respecto a lo que habría que entender y por lo tanto ni hablemos de actuar, porque somos sujetos esencialmente fuera de tiempo, desactualizados. En ese sentido, creo que estuvo muy aguda la introducción de Lionel en decir estamos ante la ley, ¿no? Estamos en esa situación en la que en principio, digamos, la ley nos pone a esperar, ¿no? Y ahí hablamos con un guardián que dice, miren, a ver si ustedes tienen o no tienen el valor de desafiar mi prohibición, sabiendo que atrás mío hay otra puerta con otro guardián que es más poderoso y en fin, ¿no? Es una especie, estamos situados en un lugar de espera y de derrota, pero también desafiados. Ujú, ujú. Silvia. Sí, pensaba que el cuerpo es el cuerpo máquina y he trabajado en varias oportunidades, por ejemplo, la manera en la que nos referimos al cuerpo. Antes se usaban maneras que tenían que ver con los animales, ¿no? La pulsión estaba muy identificada a la cuestión animal, ahora también, pero lo que impera es referirnos al cuerpo como máquina. Estás colgado, prende el motor, ¿no? No aceleres tanto. Y esos dichos, no, esos dichos tienen que ver, digamos, con cómo aparece el cuerpo en la actualidad, ¿no? Inclusive también esto se puede ver en la adicción a la pornografía, donde ahí aparece justamente el cuerpo como máquina, digamos. Lo que yo noto es que se ha trasladado, por eso me parece importante el tema del cuerpo, se ha trasladado, digamos, el ideal en relación a el cuerpo del trabajador como máquina, que aparece muy claramente en la película de Chaplin, Los tiempos modernos, ¿no? O sea, a ver, en El Capital aparece como el trabajador se rebela contra la máquina porque advierte que la máquina genera plusvalía, ¿no? Eso lo plantea muy bien, está muy bien en el Capital. O sea, que la máquina iba a desterrar el valor de uso. También en la película hay una reivindicación del valor de uso, en todo lo que él va haciendo, ¿no? En cómo arregla, digamos, esa biblioteca, el uso de la madera, ¿no? Hay una reivindicación del valor de uso. Bueno, entonces en la película es el trabajador que ya no se rebela contra la máquina, sino que se hace máquina, ¿no? Es el genio de Chaplin, muestra claramente eso. Y yo lo que observo, digamos, por ejemplo, en la pornografía, es que ese maquinismo se ha desplazado al campo sexual, donde también aparece la cuestión de la máquina, quizás también el uso del Viagra en los jóvenes o el tema de la eficacia, de la eficiencia. O sea, la verdad que libertad no la hay, digamos. Ahí donde el hombre cree que es libre está más sujetado que nunca, ¿no? Me parece a mí. Quizás los necios pueden tener algún margen de libertad. Que me parece que es difícil. Yo el otro día tuve que en APA hacer una intervención con un colega y realmente me incluí, digamos, como sujeto en relación a lo que me ocurre y la verdad que siento a veces un rechazo en relación a lo que me ocurre. Yo me levantaba, antes siempre me levanto muy temprano, me ponía a leer, me ponía a escribir. Este último año, estaba pensando lo que dijo Estela, ¿no? Este último año, no sé, como un idiota. Me levanto y me pongo con el celular
y de pronto aparece, o busco algo en la computadora y aparece una información que no me interesa y me cuelgo, otra vez colgarse, ¿no? Entonces creo que es bastante difícil, ¿no? Lo que planteaba Heidegger cuando hablaba de la serenidad, decir que sí, decir que no, ¿no? Bueno, decir que no, porque la tremenda adicción al celular y a la computadora no tiene nombre, no tiene nombre. Bueno, o sea que son los protocolos y es uno mismo, ¿no? Como máquina o bueno, siempre pienso en el gran hallazgo de Víctor Tauss, ¿no? Cuando hablaba de la psicosis y de la psicosis que se imponía a principios del siglo pasado, que era la máquina de influencia, ¿no? Entonces él hablaba de la máquina de influencia que aparecían los psicóticos que se sentían influenciados por la máquina, ¿no? Y yo veo como en la psicosis ya había un anticipo de lo que nos sucede, que la máquina, ¿no? Que es nuestro cuerpo tomado por la máquina, ¿no? O sea que ese tema del cuerpo es importantísimo. Y creo que sí que hay algo nostálgico en esto, sí. Sí. Bueno, yo me Perdón, detuve en una... Alejandra, una cuestión. Y quizás está bien que aparezca la nostalgia, porque quizás en la nostalgia se puede recuperar algo, ¿no? Puedo Bueno, decir sobre esto del nostalgia un segundito, cortito, ¿no? Sobre la cuestión del pasado. A mí me parece que hay dos tipos de pasados que se confunden y que estaría bien trabajarlo y no sé hasta qué punto no es un tema de Ken Loach, que es el pasado en el sentido del recuerdo de algo que pasó y que uno puede extrañar o no. Y otra cosa es la potencia nuestra puesta en pasado. Ese es el problema que yo noto. No ajá, es que uno pueda recordar cosas con amor, sino el hecho que el poder hacer nuestro aparezca conjugado en pasado. Eso yo llamaría expropiación, una forma de separación de nosotros de lo que podemos. Ese tipo de tristeza técnicamente espinociana, me refiero. eso iba a decir. Eso, cuando se conjuga como pasado, ya no es, insisto, es una suerte de nostalgia del presente, que me parece que es exactamente una patología extraordinaria de nosotros, en el sentido de que teniendo todo para una potencia extraordinaria, nos sumergimos en una desarticulación de la potencia abrumadora. Ese punto, ¿no? Y el film pondría en esa clave algo de la cuestión del trabajo en el centro, ¿no? Bueno, La, sí, porque hay una cosa muy, muy interesante del protagonista, que es que él está en las reglas de la praxis. Él sabe cómo hay que hacer para hacer. Lo que pasa es que el hecho de que él sabe cómo hay que hacer para hacer es lo que lo condena al pasado. Porque en realidad hoy, para actuar, para existir en lo que se existe, no hace falta saber hacer nada. Directamente hay una especie de destrucción de la singularización de la potencia, una abolición de eso. Entonces la noción de trabajo aparece como anacrónica, aparece casi como de los griegos, Mm. ¿no? La época del trabajo, ¿no? Entonces, toda esta oficina extraordinaria que va diciendo quién puede cobrar, quién no puede cobrar subsidios, a título de qué, como se dijo, que son burócratas que no escuchan, pero es más que no escuchan, porque son los que imponen la no escucha como condición de posibilidad para que el sujeto se adecue en la máquina de funcionamiento, ¿no? O sea, no hay nada que puedas decir, no hay nada que puedas escribir y no hay nada que escuchar si querés que funcione. Este es el otro punto que me parece de hecho, central. me parece que el protagonista nos quedamos, no sabemos si es que no puede trabajar, no lo dejan trabajar, ¿no? Hay algo ahí que No, él está. tiene acá, se dijo muchas veces que él tenía mucho corazón, pero destruido. Él tiene un paro cardíaco, él no puede trabajar porque tiene un problema justamente en el corazón. Y a mí me parece realmente que a él lo que le ocurre es que se le cae encima la máquina que le dice, mira, funcionar no es trabajar. O funcionás o desapareces. Que trabajes o no es irrelevante. Así es. Hay una mano levantada de Laura.
Laura, no te vemos y Ahora, Laura, ¿podés desmutearte? no. Hola, Ah, hola. ahora, sí. Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan ahí? Sí. Bueno, no logro que me vean. A ver, ahí, sí. Bueno, yo lo que quería comentar, me encantaron todo lo que se dijo y demás, pero yo lo que quería comentar y lo que me llama la atención de la película es que este personaje, él tiene una ingenuidad que quizás ya nosotros no tenemos, porque a él le dicen hay que entregar currículums y él escribe los currículums, entrega los currículums y cuando el patrón o el jefe lo llama justamente porque un currículo le interesó y quiere contratarlo, él le tiene que decir que, bueno, que en realidad no puede aceptar el trabajo, ¿no? Entonces, hay algo de ingenuidad en este sistema o en estas personas que consideran que el sistema les va a solucionar algo haciendo lo que el sistema dice. Si fuéramos alguno de nosotros, cualquiera de los presentes o cualquier argentino, sabría que no tiene que hacer ningún currículum, que no tiene que hacer nada y simplemente presentarse y decir, bueno, yo intenté todo lo posible, ¿no? Pero él pone otra vez el cuerpo, hace lo que tiene que hacer, como sabe que es lo que tiene que hacer, y va físicamente a entregar currículum por currículum. Eso yo creo que, no sé en el 16, pero hoy yo creo que no lo hace nadie, porque nadie cree ya en la maquinaria. Nadie cree que la maquinaria va a solucionarle algo si realmente no insiste, casi te diría telefónicamente, ¿no? Ni siquiera presencialmente, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Pero físicamente ya no, eso no funciona más. Bueno, eso quería decir y les agradezco muchísimo. Bueno, Daniel Blake, gracias. Daniel Blake no solo llevaba el currículum dobladito en el bolsillo, sino, si yo vi bien o entendí bien, lo escribía a mano, ¿no? Sí. Tenía un currículum que él había escrito a mano con su letra, Ujú. era muy hermoso. Sí, Sara. Ahí está. Hola, Ahí. buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por los comentarios, muy interesantes la conversación también. Eh, yo quería pensar un poquito el final de la película, porque uno diría así rápidamente, llegó tarde, ¿no? El beneficio llegó tarde, ¿no? Llegó con un corazón ya que no daba más, o su patología ya no aguantó. Pero me parece interesante que cuando él va a ganar, es decir, va a entrar en el sistema, se escape definitivamente, digamos, ¿no? Me parece que es un final Ujú. interesante en ese punto. Ajá. Eso, nada más. A ver qué piensan ustedes. Ujú. A ver un par de cositas, porque lo de la ingenuidad, que sí que es muy notable, ¿no? En más de un momento, cuando por ejemplo lo llama a alguien que le dice, bueno, sí, quiero que usted venga a trabajar, pero claro, él entregaba su currículum, pero no podía trabajar, lo hacía solamente para cobrar el dinero, y le explica toda la verdad, no le dice, no, ya conseguí trabajo, o sea, no lo boludea, no hace como se dijo recién lo que haría un argentino, ¿no? Entonces, es una especie de cándido apegado a la verdad y a una especie de código. Yo ahí,
Lo tomo menos como una especie de registro sociológico de cómo son las personas en Inglaterra, por ejemplo, y lo tomo más como un intento de hacer aparecer este rasgo del necio, de que va a insistir hasta el final en apegarse a un tipo de socialidad, digamos así, en la que él se creó, en la que él se crió y que de alguna manera está resistiendo, no está queriendo. No es que no, creo yo, no es que él no entienda que le están pidiendo otra cosa, que le están pidiendo que use muy bien su computadora, su teléfono. No es que él yo creo que no es que él no lo vea, es que no quiere. Es que, no, que lo está rechazando y está firmando otra cosa que, como decimos, es anacrónica, ¿no? Está completamente de acuerdo. Respecto de la Argentina tengo muchas dudas, ¿no? Tengo muchas dudas porque yo estoy acostumbrado a pensar en una Argentina que no existe más. Se dijo bien la pandemia, y está muy bien dicho, ¿no? Porque antes de la pandemia creíamos conocer un país en que ciertas cosas no podían ocurrir, y hoy estamos en un país en el que esas cosas radicalmente sí ocurren, con lo cual también me interesa mucho el tipo de anacronismo que nosotros tenemos respecto a nuestra propia sociedad y nuestro propio tiempo, digamos, ¿no? Pero con respecto a esto último que se planteó, que es la muerte de Daniel antes de ese momento, que de vuelta me lleva a Kafka, ¿no? Ante la ley, ¿no? La puerta se cierra cuando el campesino se murió, es decir, no hay manera Claro. nunca de entrar, ¿no? Que Kafka tiene esta idea que Borges la destaca muy fuerte, que es uno de los temas de Kafka, es el incumplimiento en el tiempo de una vida de ninguna tarea real, ¿no? Entonces Kafka nota en su diario, ¿no? Moisés, después de estar 40 años como dirigente popular llevando un pueblo a la tierra prometida, no logra entrar. No entra, no puede entrar, se muere antes de entrar. Y Kafka dice, esto no tiene nada que ver con la cantidad de años, tiene que ver con la condición de peregrino en el desierto que es la existencia. Vivir es peregrinar, no se llega nunca a ningún lado y no hay posibilidad de cumplir ninguna tarea, lo cual siempre ha hecho que una cierta, digamos así, una cierta idea realizativa de la acción no haya podido nunca con Kafka, ¿no? Porque lo que él está diciendo es muy brutal. Vivimos en una desesperación que no termina nunca de encontrar la justificación en el logro. En el momento en que sí se logra algo y que por fin se entra en la puerta de la ley, que por fin se ingresa. Yo no sé si O si sea, esta la situación, única salida del proceso es la muerte. la única salida del proceso es la muerte, y volvería un poco a esto, ¿no? El mono, ¿se acuerdan del mono de un informe para una academia? Que es este mono que dice, yo fui capturado por los hombres, me dieron 2 tiros, después me metí en una caja, me trajeron a América, ¿no? O sea, y yo, para salvarme, aprendí a hablar. Busqué en mí una voz y aprendí a hablar, pero no por admiración a los humanos, a los que detesto, sino para no ir al zoológico, ¿no? Entonces, aprender a ser humano, con todo el desprecio que tengo por los humanos, fue la única salida que encontré, porque los humanos creen en la libertad, pero los desesperados sabemos que se trata de encontrar solamente una salida. Quisiera hacer esa distinción entre libertad y una salida. Yo creo que el desesperado busca una salida, el libertario busca la libertad, son dos cosas distintas. Wow, qué A mí, impactante eso para pensar hoy, eh, aquí, ahora. a mí me interesó la escena donde él escribe, donde él pone yo, Daniel Blake y toda la cuestión, eh, porque él está ahí con digamos, haciendo ese acto y aparece un personaje de la calle que se le pone al lado Sí, y me parecía que eran como dos figuras de los excluidos del sistema, ¿no? En contrapunto. Una, la de Daniel Blake, donde él, digamos, insiste en resistir, y el otro personaje que aparece casi como un desecho del sistema, ¿no? Me parece una escena, me llamó la atención, y por ahí con algunas de las cosas que decía Diego me cierra un poco más ese contrapunto, ¿no? Bueno, Lío, ¿vos querés volver a Sí, intervenir? sí, agrego Dale. una sola cosa, a riesgo de repetir, pero marcar una diferencia más. En esta que vos haces esta lectura con este personaje de la calle, yo destaco otro match que no puede ser
que es este señor que lo convoca finalmente con el currículum, porque ahí hay algo que se identifica, ¿no? Él lo que le dice es, por fin veo a alguien, porque estoy harto de los pibes, que no asumen ninguna responsabilidad, que son de otra época, que se toman todo en joda, que dicen que vienen, que faltan. Veo que usted está formado, me imagino que es de... O sea, empieza a ubicar algo por la vía de la identificación y él no puede asumir eso. Entonces le trata, de esto que decía Diego, le trata de comentar, y el otro, bueno, nada, no le tiene tampoco paciencia, lo manda al carajo. Y pensaba en esto que decimos, ¿no? Que termina con la muerte, porque cuando él entra, no hay salida. La única posibilidad es que él ingrese a otra categoría del sistema. Él está entrampado entre empleado, desempleado, enfermo, pero él ya no puede salir de ahí. Él ya está sujeto a una columna, ahora que se dice así, ¿no? Dentro de una columna de Excel es una cifra que hay que ver en dónde lo colocan, pero ya de ahí no sale. Y él no puede tomar esto que sin querer lo generó tratando de cumplir con lo que le dijeron que había que hacer, porque a él lo mandan a aprender a hacer un currículum en esta libertad, formate, ¿no? Una libertad opresiva, que él de nuevo, como decía Diego, va porque no puede renunciar, pero es necio, termina no aprendiendo la moda del otro, ¿no? Lo que el otro le dice que hay que hacerlo. Y finalmente triunfa, haciéndolo manuscrito. No se trata de eso, él muestra que no era eso, pero no tiene forma de ganar. Está entrampado, no hay salida. Sí, Francisco, Me, ahí está. me reactiva el audio. Hola, ¿me escuchás ahora? Te escuchamos Sí, se bien, escucha. Francisco. Bueno, gracias. No, lo único que yo quería era, medio en coincidencia con lo que decía Pablo Russo recién, este, decir que a mí me pareció que esta película muestra muy claramente, para los que inadvertidamente creemos otra cosa, de cuáles son los mecanismos de los que se vale el estado ausente para simular que es un estado presente, en confabulación con la tecnología. Sobre todo creo que es muy importante observar que el protagonista es un hombre de edad, como yo, y que en cierta forma tiene una carencia o un analfabetismo tecnológico importante y por eso no puede engancharse en el sistema para cumplimentarlo como ellos se lo piden. Por suerte, y como nos pasa a muchos de nuestra edad, hay siempre gente más joven que ha tenido educación en ese rubro y le da una mano, y le ayuda a cumplimentar algunos de los pedidos. Pero lo importante acá es ver, que también lo han dicho, de que todos esos pedidos son, más allá de lo informático, una confabulación para contribuir a la famosa máquina de impedir. Yo creo que el objetivo final no es brindar un beneficio social como el que él está pidiendo y que con toda justicia le corresponde, como le dice el abogado, sino que justamente generar un mecanismo para que eso no resulte posible, porque eso es costoso y en los tiempos en que vivimos y en los países en los que vivimos, el costo es más importante que la persona. Bueno, quería decir eso nada más. Muchas gracias. Es muy interesante todo lo que dije. Bueno, gracias, Francisco. ¿Puedo, Ale? Bueno, sí, claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo que para mí la escena, no sé si más importante, pero la más significativa de la película es la que él escribe y grafitea en la pared. No tanto por él,
o sí también por él, sino por qué pasa con los otros, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Por ahí Ale hablaba de un hombre que también aparece, y bueno, y lo aliente, la gente de enfrente. Yo veo esa escena y la veo muy irónica, porque veo a chicas con unos vinchas con conejitos, gritando, gente de paso, una cosa muy de casualidad, ¿no? Y a partir de eso quería leer dos citas, perdón. Una de un crítico inglés que se llama Peter Bradshaw, que dice: Ken Loach trata a la crueldad conocida y a la desigualdad como algo urgente, lo que no debiéramos acostumbrarnos nunca, a lo que no debiéramos acostumbrarnos nunca. La injusticia para él sigue siendo un escándalo. Nunca es un gesto estético o el componente de una ficción de realismo social. Esa injusticia no puede pasar sin atravesarnos, dice Bradshaw, y él dice que eso es un desafío para el espectador que suele vivir una realidad en la cual necesariamente toma una postura indiferente. Y ahí quería citar otra cita de Dickens, ya que hablábamos de referencias y Diego hablaba de Kafka. A mí me gusta retomar a Dickens acá porque me pregunto qué escribiría Dickens de la Inglaterra victoriana a esta Inglaterra o este mundo. Creo que escribiría bastante parecido o peor. Y bueno, y Dickens dice: lo que los pobres son para los pobres es poco conocido, excepto para ellos mismos y para Dios. Y yo agregaría acá que lo que logra Ken Loach es incluirnos en ese conjunto, ¿no?, de ellos mismos y de Dios. Intenta incluirnos a los espectadores para ver qué hacemos con eso, para ver si salimos de la butaca, de la pasividad de la butaca, de estar sentados, de hacer catarsis con con lo que sería nuestro malestar del tiempo, y ver, como decía Pino Solanas, ¿no? A ver si torcemos un poco la cabeza en la butaca y eso nos hace mover el cuerpo y nos hace llevar a la acción. Y ahí es donde yo me pregunto de esos que están en la calle, los que aparecen solamente en esa escena, porque es una película que extrañamente sucede mucho en la calle, pero hay poca gente de calle. Por el modo en que está filmado, todo está concentrado en Daniel y en Katie. Y ahí me pregunto, digo, me pregunto a mí mismo, y si quieren, nada, lo hacemos extensivo: ¿qué hacemos nosotros frente a los casos de Daniel Blake? ¿No? Vivamos, agitamos un poco, como cuando en esa escena que pinta la pared, y después ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos frente a eso? Y ahí es donde me pregunto también, y traigo otra referencia que creo que dijo Silvia, que es Chaplin, ¿no? Fundamental. Yo creo que si Chaplin viviera, seguramente haría algo bastante parecido a esta película, eh, porque también creo que habría que desmitificar un poco la idea de Chaplin como alguien que apostaba por la salida colectiva. Cuando uno revisa las películas de Chaplin, no es tan así. Entonces, a partir de Ujú. eso pienso, bueno, ya Chaplin en principio del siglo XX veía esto en aquella crueldad contra, porque creo que acá se dijo la indiferencia, ¿no?, del sistema, 2016. Creo que Estela que estaba diciendo, estaba hablando y decía la indiferencia del sistema. Bueno, esa indiferencia hoy se ha vuelto crueldad. Esa indiferencia hoy se ha vuelto crueldad. Y ahí Ajá, creo que ajá. volvemos a la época victoriana en la que escribió Dickens, a la época de la Inglaterra de la depresión en la que firmó Chaplin, y hoy en la que firma Ken Loach. Y el desafío sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo el espectador puede dejar esa pasividad a la cual el cine tiene una tendencia, ¿sí?, de ubicarnos en un lugar pasivo, y puede empezar a moverse, puede moverse intelectualmente, socialmente, corporalmente? ¿Cómo puede salir de un poco una trampa, ¿no? Bueno, eso. Me ocurría eso a partir de los comentarios. Es también curioso Bueno, cómo y Ken Loach propone una salida hasta digna, se podría decir, cuando Katie
se convierte en una trabajadora sexual. Me parece de una osadía muy interesante, ¿no? Como, eh, y la vergüenza que conlleva esa búsqueda. ¿Vivi? Sí, hola, ¿cómo les va? Bueno, me gustaron mucho los comentarios, las lecturas que hicieron, muy, muy sutiles, este, y muy interesante lo que dijo Matías de la falta de sutileza, o sea, los comentarios de ustedes extremadamente sutiles y la película con esa brutalidad. Este, pero en relación a lo que decías recién, Pablo, pensaba en lo que decía Silvia y Diego, ¿no? Como esto de la falta de perspectiva, y Diego hizo, recién decías, Pablo, me pareció interesantísima esa lectura. Como, bueno, como lo femenino en el sentido del no todo, de que, ¿no? Pero bueno, nada, quería destacar eso que me gustó mucho, que tiene un reverso también, ¿no? Eso. Bueno, veo ahí la mano de Francisco levantada, no sé si querés agregar algo a lo que habías dicho, y Sara también. La ¿Quieren mano de agregar Francisco me algo? parece que quedó levantada. Ah, ok. ¿Y vos, Sara, querés agregar algo? Sí, a Algo ver. breve y escuchamos a los Sí, comentadores para breve. cerrar. Sí. Dale. Sí, re breve, chiquitito, solamente en relación a esto de las salidas que estaban comentando, que me parece que la mejor salida no deja de ser la que él hace, o la que ellos dos hacen, el protagonista y los protagonistas, que es la de asociarse amorosamente, digamos, ¿no? Asociarse con pares. Pero bueno, parece que eso no alcanza y siguen insistiendo en el otro lugar, digamos, ¿no? Pero el otro lugar es el mortífero, ¿no? Ahí, cuando ellos se asocian, eso funciona, empieza a funcionar, ¿no? Para los dos. Eso simplemente. Bueno, Diego y Silvia, ¿quieren agregar algo? Para mí está muy bien ya todo, sí. Lo que se ha comentado, me quedo pensando. Diego, ¿vos Me querés quedé pensando en decir una cosa algo? que dijo Lionel, que me gustó mucho. Me lo quedé pensando en estos términos. Él habló de las categorías, ¿no? Y yo, cuando escuché la palabra categoría, claro, él hablaba de la categoría en el sentido burocrático, ¿no? De cómo esa oficina te ponía acá o allá, ¿no? Y las contradicciones, y qué pasa cuando no cabes en ninguna categoría, ¿no? Pero me lo quedé pensando también en un sentido más fuerte de la categoría. Me quedé pensando, lo estoy citando a Lionel, como sus palabras se me anclaron a mí, que es, la trampa es la categoría. Pero por supuesto, no solo de la burocracia, sino también la categoría en el lenguaje, también la categoría como lugar, zona segura del pensamiento. La trampa es la categoría y lo que escapa de la categoría está como perdido, ¿no? Y digamos, ahí hay algo que me parece muy fuerte. Hay Ese trampa, podría ser un valor para un valor de la vida, lo que escapa a la categoría. exacto, porque la categoría es la trampa. Y la otra cosa, porque claro, ley y razón no coinciden, y eso vuelve loco al personaje, porque el personaje dice, pero ¿cómo? Si me dicen que estoy mal del corazón, ¿cómo me van a mandar a trabajar? ¿Cómo puede ser que la ley no coincida con la razón? Entonces es el lento descubrimiento, no de la indiferencia del sistema, sino de un sistema que está puesto para joder a ese tipo de personas, para liquidarlas, para matarlas, para desorganizarlas, para evitar que se puedan encontrar, ¿no? Y lo último, alguien usó la palabra reverso, creo que fue Viviana que dijo el reverso. El reverso me parece fundamental, porque a la nada de salida solamente le queda el reverso. Saber si después del silencio y después de la nada habría algo más que no entra en ninguna categoría.
Y ahí tengo un pequeño conflicto, ya lo charlaremos en otra oportunidad, con la cuestión ser espectador como ser pasivo y ser actor como ser activo, ¿no? En esa, si uno lo toma así, estaría el cine que moviliza y el cine que desmoviliza, o los discursos que hacen actuar y los que no hacen actuar. El problema que yo veo es que no hay ninguna posibilidad individual de forzar el acto colectivo, más que el llamado desesperado o artístico o estético extraordinario que todos añoramos, que a todos nos interesa, nos importa, que es cómo se llama algo que no hay, cómo se llama un pueblo que no hay, cómo se llama un cuerpo que no hay, cómo se llama una... Pero la idea de ir insistiendo de las personas, movilicémonos uno a uno, es como si fuera para mí el efecto de una gran despolitización, que es como haber olvidado que cuando hay respuestas colectivas es porque hay fenómenos políticos. Y cuando hay fenómenos políticos, muy raramente los funda alguien. Vamos a decirlo así, que las personas que actúan políticamente es porque están en situaciones políticas, no porque quieran ser políticos. Esto es una especie de comentario desgarrador sobre mí mismo, digamos, ¿no? Sobre las historias de las militancias políticas. Estamos todos desmovilizados, pero entonces empezamos a escribir mucho en Facebook, y vamos a todas las marchas y lloramos y decimos que mal que estamos y nos indignamos y le decimos a todo el mundo que estamos muy mal y que habría que hacer algo. Pero eso habría que hacer algo. En la política nunca es individual. Y entonces el problema de cómo sorteamos esta paciencia o esta insoportable situación de espera ante la ley, de no saber qué hacer, me parece todo un síntoma, dado que cuando aparece el momento colectivo, aparece siempre sorprendiendo, siempre de manera desadecuada, y muchas veces los que más lo esperamos somos los que peores nos llevamos con esos momentos colectivos, ¿no? Perdón, por lo pronto en lo que tiene que ver con el cine, haber perdido la instancia de la sala es fundamental para la desarticulización de lo colectivo. El cine se perdió de la sala, nosotros vemos la mayoría de las películas individualmente, y ahí sí queda en una cuestión individual. Por eso, los cineastas del Grupo Liberación, Pino Solanas, Octavio Getino, pasaban las películas en unidades básicas, en centros culturales, en barrios populares, porque ahí estaba el espacio para transformar al espectador en activo, por decirlo de alguna manera. Eso es una Bueno, instancia. también esto es un espacio, Sí. ¿no? Claro. Bien. Yo creo que en un punto todos podemos ser Daniel, ¿eh? Nos implica a todos, ¿eh? Es así. Exacto. Todos somos Daniel, un poco. Ese, Sí. Bueno, ese. podríamos cerrar con eso, ¿no? Mm, Nos vemos la próxima, Muchas el gracias, Diego y Silvia. 22 Muchas de noviembre. gracias. Sí, muchas gracias, y a Hermoso todos los que encuentro. participaron. Gracias. El 22 de noviembre, última conversación. Gracias. Gracias, Diego y Silvia. Hasta la próxima. Chao, gracias a todos.